Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. Hi, my name is Sam. Hola, mi nombre es Sam. Today, I want to tell you about the time I learned to dance. Hoy quiero contarles sobre el día que aprendí a bailar. It was a very special day in my life, and I will never forget it. Fue un día muy especial en mi vida y nunca lo olvidaré. One day, I signed up for a salsa dance class. Un día me inscribí en una clase de baile de salsa. I had always wanted to learn how to dance, but I was a little nervous. Siempre había querido aprender a bailar, pero estaba un poco nervioso. What if I made mistakes? ¿Y si cometía errores? What if I couldn't keep up with the other people? ¿Y si no podía seguir el ritmo de las demás personas? But I decided to be brave and try it anyway. Pero decidí ser valiente e intentarlo de todos modos. When the day of the class came, I was very excited. Cuando llegó el día de la clase, estaba muy emocionado. When I arrived at the dance studio, there were many people in the class. Cuando llegué al estudio de baile, había muchas personas en la clase. Some of them looked like they already knew how to dance, while others looked just as nervous as I felt. Algunos parecían saber cómo bailar, mientras que otros parecían tan nerviosos como yo. The room was big with mirrors on the walls so we could see ourselves while we danced. La habitación era grande, con espejos en las paredes para que pudiéramos vernos mientras bailábamos. The floor was smooth, perfect for dancing. El piso era liso, perfecto para bailar. The teacher, Mrs. Garcia, was very nice. La profesora, la señora García, era muy amable. She smiled at everyone and said, "Welcome to salsa class. Today we will learn some basic salsa steps. Don't worry if you make mistakes. We are here to have fun and learn together." Ella sonrió a todos y dijo: Bienvenidos a la clase de salsa. Hoy aprenderemos algunos pasos básicos de salsa. No se preocupen si cometen errores. Estamos aquí para divertirnos y aprender juntos. We all stood in a big circle around Mrs. Garcia. Todos nos colocamos en un círculo alrededor de la señora García. The music started to play and it was lively and fun. La música comenzó a sonar y era animada y divertida. Mrs. Garcia showed us the first step. La señora García nos mostró el primer paso. She said, "Step forward with your left foot." Dijo: Pisen hacia adelante con el pie izquierdo. I watched her carefully and tried to follow. La observé atentamente e intenté seguir. I looked down at my feet and moved my left foot forward, just like she did. Miré mis pies y moví mi pie izquierdo hacia adelante, tal como ella lo hizo. It felt a little strange at first,
but I was determined to get it right. Se sintió un poco extraño al principio, pero estaba decidido a hacerlo bien. Then Mrs. Garcia said, "Now step back with your right foot." Luego la señora García dijo, «Ahora retrocedan con el pie derecho». But because I was a little nervous and concentrating too hard, I didn't hear her well. Pero porque estaba un poco nervioso y me concentraba demasiado, no la escuché bien. Instead of stepping back, I thought she said, "Turn around with your right foot." En lugar de retroceder, pensé que había dicho, «Giren alrededor con el pie derecho». So I turned around in a full circle. Así que di una vuelta completa. Everyone else in the class stepped back, but I was the only one spinning around like a top. Todos los demás en la clase retrocedieron, pero yo fui el único que giró como una peonza. Mrs. Garcia looked at me with a surprised expression and then started to laugh. La señora García me miró con una expresión sorprendida y luego comenzó a reír. She said, "Sam, what are you doing?" Dijo, «Sam, ¿qué estás haciendo?» I realized I had made a mistake and I felt my face turn red. Me di cuenta de que había cometido un error y sentí que mi cara se ponía roja. I was a bit embarrassed because I thought everyone would laugh at me. Estaba un poco avergonzado porque pensé que todos se reirían de mí. And they did laugh, but not in a mean way. Y sí se rieron, pero no de manera cruel. They were laughing because my mistake was funny. Se reían porque mi error era gracioso. But then something surprising happened. Pero luego ocurrió algo sorprendente. Mrs. Garcia smiled and said, "Let's try it again, but this time follow Sam's move." La señora García sonrió y dijo, «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez sigamos el movimiento de Sam». She told everyone to turn around in a circle just like I did. Les dijo a todos que giraran en círculo, exactamente como yo lo había hecho. The music played so good again, and we all spun around together. La música volvió a sonar, y todos giramos juntos. It was so much fun. Fue muy divertido. Everyone was laughing and smiling, including me. Todos reían y sonreían, incluyéndome a mí. I couldn't believe it. My mistake had turned into something fun for everyone. No podía creerlo. Mi error se había convertido en algo divertido para todos. After that, Mrs. Garcia said, "Sam, you just made a new dance move." Después de eso, la señora García dijo, «Sam, acabas de crear un nuevo movimiento de baile». She called it the Sam spin. Lo llamó la vuelta de Sam. We practiced it several times, and it became part of our dance routine. Lo practicamos varias veces y se convirtió en parte de nuestra rutina de baile. I felt proud because I never thought I could
create a dance move. Me sentí orgulloso porque nunca pensé que podría crear un movimiento de baile. It was exciting to know that something I did by accident could bring joy to others. Fue emocionante saber que algo que hice por accidente pudo alegrar a los demás. As the class continued, I learned more steps. A medida que avanzaba la clase, aprendí más pasos. Mrs. Garcia taught us how to move our hips, how to keep our hands in the right position, and how to listen to the music. La señora García nos enseñó cómo mover las caderas, cómo mantener las manos en la posición correcta y cómo escuchar la música. With each new step, I got better and better. Con cada nuevo paso mejoraba más y más. We danced to the rhythm, and I felt more confident with every beat. Bailábamos al ritmo y me sentía más seguro con cada compás. I even started to remember the names of the steps. Left foot forward, right foot back, and of course the Sam spin. Incluso comencé a recordar los nombres de los pasos. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás y, por supuesto, la vuelta de Sam. At the end of the class, Mrs. Garcia gathered us in a circle and said, "Good job, everyone. You all did great today." Al final de la clase, la señora García nos reunió en círculo y dijo, «Buen trabajo, todos. Hoy todos lo hicieron genial». She looked at me and gave me a big thumbs up. Me miró y me dio un gran pulgar hacia arriba. I smiled back and gave her a thumbs up, too. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba también. It felt so good to know that I had done something special, even if it was by accident. Fue muy gratificante saber que había hecho algo especial, aunque fuera por accidente. When I left the dance studio that day, I felt very proud of myself. Cuando salí del estudio de baile ese día, me sentí muy orgulloso de mí mismo. I had learned something new, made new friends, and even created a dance move. Había aprendido algo nuevo, había hecho nuevos amigos e incluso había creado un movimiento de baile. Dancing was not as hard as I thought, and I was excited to come back next week. Bailar no era tan difícil como pensaba, y estaba emocionado de volver la próxima semana. Now, every time I hear salsa music, I remember the Sam spin. Ahora, cada vez que escucho música salsa, recuerdo la vuelta de Sam. It always makes me smile. Siempre me hace sonreír. I learned that day that sometimes even when you make a mistake, something good can come out of it. Aprendí ese día que a veces, incluso cuando cometes un error, algo bueno puede surgir de él. And that is how I became a salsa dancer. Y así es como me convertí en bailarín de salsa. Thank you for listening to my story. Gracias por escuchar mi historia. Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Hola, mi nombre es Sam. Hoy quiero contarles sobre el día que aprendí a bailar.
Fue un día muy especial en mi vida y nunca lo olvidaré. Un día me inscribí en una clase de baile de salsa. Siempre había querido aprender a bailar, pero estaba un poco nervioso. ¿Y si cometía errores? ¿Y si no podía seguir el ritmo de las demás personas? Pero decidí ser valiente e intentarlo de todos modos. Cuando llegó el día de la clase, estaba muy emocionado. Cuando llegué al estudio de baile, había muchas personas en la clase. Algunos parecían saber cómo bailar, mientras que otros parecían tan nerviosos como yo. La habitación era grande, con espejos en las paredes para que pudiéramos vernos mientras bailábamos. El piso era liso, perfecto para bailar. La profesora, la señora García, era muy amable. Ella sonrió a todos y dijo: «Bienvenidos a la clase de salsa. Hoy aprenderemos algunos pasos básicos de salsa. No se preocupen si cometen errores. Estamos aquí para divertirnos y aprender juntos». Todos nos colocamos en un círculo alrededor de la señora García. La música comenzó a sonar y era animada y divertida. La señora García nos mostró el primer paso. Dijo: «Pisen hacia adelante con el pie izquierdo». La observé atentamente e intenté seguir. Miré mis pies y moví mi pie izquierdo hacia adelante, tal como ella lo hizo. Se sintió un poco extraño al principio, pero estaba decidido a hacerlo bien. Luego la señora García dijo: «Ahora retrocedan con el pie derecho». Pero porque estaba un poco nervioso y me concentraba demasiado, no la escuché bien. En lugar de retroceder, pensé que había dicho: «Giren alrededor con el pie derecho». Así que di una vuelta completa. Todos los demás en la clase retrocedieron, pero yo fui el único que giró como una peonza. La señora García me miró con una expresión sorprendida y luego comenzó a reír. Dijo: «Sam, ¿qué estás haciendo?». Me di cuenta de que había cometido un error y sentí que mi cara se ponía roja. Estaba un poco avergonzado porque pensé que todos se reirían de mí. Y sí se rieron, pero no de manera cruel. Se reían porque mi error era gracioso. Pero luego ocurrió algo sorprendente. La señora García sonrió y dijo: «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez sigamos el movimiento de Sam». Les dijo a todos que giraran en círculo, exactamente como yo lo había hecho. La música volvió a sonar y todos giramos juntos. Fue muy divertido. Todos reían y sonreían, incluyéndome a mí. No podía creerlo. Mi error se había convertido en algo divertido para todos. Después de eso, la señora García dijo: «Sam, acabas de crear un nuevo movimiento de baile». Lo llamó la vuelta de Sam. Lo practicamos varias veces y se convirtió en parte de nuestra rutina de baile. Me sentí orgulloso porque nunca pensé que podría crear un movimiento de baile. Fue emocionante saber que algo que hice por accidente pudo alegrar a los demás.
A medida que avanzaba la clase, aprendí más pasos. La señora García nos enseñó cómo mover las caderas, cómo mantener las manos en la posición correcta y cómo escuchar la música. Con cada nuevo paso mejoraba más y más. Bailábamos al ritmo y me sentía más seguro con cada compás. Incluso comencé a recordar los nombres de los pasos. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás y, por supuesto, la vuelta de Sam. Al final de la clase, la señora García nos reunió en círculo y dijo: «Buen trabajo, todos. Hoy todos lo hicieron genial». Me miró y me dio un gran pulgar hacia arriba. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba también. Fue muy gratificante saber que había hecho algo especial, aunque fuera por accidente. Cuando salí del estudio de baile ese día, me sentí muy orgulloso de mí mismo. Había aprendido algo nuevo, había hecho nuevos amigos e incluso había creado un movimiento de baile. Bailar no era tan difícil como pensaba, y estaba emocionado de volver la próxima semana. Ahora, cada vez que escucho música salsa, recuerdo la vuelta de Sam. Siempre me hace sonreír. Aprendí ese día que a veces, incluso cuando cometes un error, algo bueno puede surgir de él. Y así es como me convertí en bailarín de salsa. Gracias por escuchar mi historia. Now you will listen to the story without subtitles. Hola, mi nombre es Sam. Hoy quiero contarles sobre el día que aprendí a bailar. Fue un día muy especial en mi vida y nunca lo olvidaré. Un día me inscribí en una clase de baile de salsa. Siempre había querido aprender a bailar, pero estaba un poco nervioso. ¿Y si cometía errores? ¿Y si no podía seguir el ritmo de las demás personas? Pero decidí ser valiente e intentarlo de todos modos. Cuando llegó el día de la clase, estaba muy emocionado. Cuando llegué al estudio de baile, había muchas personas en la clase. Algunos parecían saber cómo bailar, mientras que otros parecían tan nerviosos como yo. La habitación era grande, con espejos en las paredes para que pudiéramos vernos mientras bailábamos. El piso era liso, perfecto para bailar. La profesora, la señora García, era muy amable. Ella sonrió a todos y dijo: «Bienvenidos a la clase de salsa. Hoy aprenderemos algunos pasos básicos de salsa. No se preocupen si cometen errores. Estamos aquí para divertirnos y aprender juntos». Todos nos colocamos en un círculo alrededor de la señora García. La música comenzó a sonar y era animada y divertida. La señora García nos mostró el primer paso. Dijo: «Pisen hacia adelante con el pie izquierdo». La observé atentamente e intenté seguir. Miré mis pies y moví mi pie izquierdo hacia adelante, tal como ella lo hizo. Se sintió un poco extraño al principio, pero estaba decidido a hacerlo bien. Luego la señora García dijo: «Ahora retrocedan con el pie derecho».
pero porque estaba un poco nervioso y me concentraba demasiado, no la escuché bien. En lugar de retroceder, pensé que había dicho: giren alrededor con el pie derecho. Así que di una vuelta completa. Todos los demás en la clase retrocedieron, pero yo fui el único que giró como una peonza. La señora García me miró con una expresión sorprendida y luego comenzó a reír. Dijo: «Sam, ¿qué estás haciendo?». Me di cuenta de que había cometido un error y sentí que mi cara se ponía roja. Estaba un poco avergonzado porque pensé que todos se reirían de mí. Y sí se rieron, pero no de manera cruel. Se reían porque mi error era gracioso. Pero luego ocurrió algo sorprendente. La señora García sonrió y dijo: «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez sigamos el movimiento de Sam». Les dijo a todos que giraran en círculo, exactamente como yo lo había hecho. La música volvió a sonar y todos giramos juntos. Fue muy divertido. Todos reían y sonreían, incluyéndome a mí. No podía creerlo. Mi error se había convertido en algo divertido para todos. Después de eso, la señora García dijo: «Sam, acabas de crear un nuevo movimiento de baile». Lo llamó la vuelta de Sam. Lo practicamos varias veces y se convirtió en parte de nuestra rutina de baile. Me sentí orgulloso porque nunca pensé que podría crear un movimiento de baile. Fue emocionante saber que algo que hice por accidente pudo alegrar a los demás. A medida que avanzaba la clase, aprendí más pasos. La señora García nos enseñó cómo mover las caderas, cómo mantener las manos en la posición correcta y cómo escuchar la música. Con cada nuevo paso mejoraba más y más. Bailábamos al ritmo y me sentía más seguro con cada compás. Incluso comencé a recordar los nombres de los pasos. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás y, por supuesto, la vuelta de Sam. Al final de la clase, la señora García nos reunió en círculo y dijo: «Buen trabajo, todos. Hoy todos lo hicieron genial». Me miró y me dio un gran pulgar hacia arriba. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba también. Fue muy gratificante saber que había hecho algo especial, aunque fuera por accidente. Cuando salí del estudio de baile ese día, me sentí muy orgulloso de mí mismo. Había aprendido algo nuevo, había hecho nuevos amigos e incluso había creado un movimiento de baile. Bailar no era tan difícil como pensaba, y estaba emocionado de volver la próxima semana. Ahora, cada vez que escucho música salsa, recuerdo la vuelta de Sam. Siempre me hace sonreír. Aprendí ese día que a veces, incluso cuando cometes un error, algo bueno puede surgir de él. Y así es como me convertí en bailarín de salsa. Gracias por escuchar mi historia. Hola, mi nombre es Sam.
Hola, mi nombre es Sam. Hoy quiero contarles sobre el día que aprendí a bailar. Hoy quiero contarles sobre el día que aprendí a bailar. Fue un día muy especial en mi vida, y nunca lo olvidaré. Fue un día muy especial en mi vida, y nunca lo olvidaré. Un día me inscribí en una clase de baile de salsa. Un día me inscribí en una clase de baile de salsa. Siempre había querido aprender a bailar, pero estaba un poco nervioso. Siempre había querido aprender a bailar, pero estaba un poco nervioso. ¿Y si cometía errores? ¿Y si cometía errores? ¿Y si no podía seguir el ritmo de las demás personas? ¿Y si no podía seguir el ritmo de las demás personas? Pero decidí ser valiente e intentarlo de todos modos. Pero decidí ser valiente e intentarlo de todos modos. Cuando llegó el día de la clase, estaba muy emocionado. Cuando llegó el día de la clase, estaba muy emocionado. Cuando llegué al estudio de baile, había muchas personas en la clase. Cuando llegué al estudio de baile, había muchas personas en la clase. Algunos parecían saber cómo bailar, mientras que otros parecían tan nerviosos como yo. Algunos parecían saber cómo bailar, mientras que otros parecían tan nerviosos como yo. La habitación era grande, con espejos en las paredes para que pudiéramos vernos mientras bailábamos. La habitación era grande, con espejos en las paredes para que pudiéramos vernos mientras bailábamos. El piso era liso, perfecto para bailar. El piso era liso, perfecto para bailar. La profesora, la señora García, era muy amable. La profesora, la señora García, era muy amable. Ella sonrió a todos y dijo: Bienvenidos a la clase de salsa. Hoy aprenderemos algunos pasos básicos de salsa. No se preocupen si cometen errores. Estamos aquí para divertirnos y aprender juntos. Ella sonrió a todos y dijo: Bienvenidos a la clase de salsa.
Hoy aprenderemos algunos pasos básicos de salsa. No se preocupen si cometen errores. Estamos aquí para divertirnos y aprender juntos. Todos nos colocamos en un círculo alrededor de la señora García. Todos nos colocamos en un círculo alrededor de la señora García. La música comenzó a sonar y era animada y divertida. La música comenzó a sonar y era animada y divertida. La señora García nos mostró el primer paso. La señora García nos mostró el primer paso. Dijo: pisen hacia adelante con el pie izquierdo. Dijo: pisen hacia adelante con el pie izquierdo. La observé atentamente e intenté seguir. La observé atentamente e intenté seguir. Miré mis pies y moví mi pie izquierdo hacia adelante, tal como ella lo hizo. Miré mis pies y moví mi pie izquierdo hacia adelante, tal como ella lo hizo. Se sintió un poco extraño al principio, pero estaba decidido a hacerlo bien. Se sintió un poco extraño al principio, pero estaba decidido a hacerlo bien. Luego la señora García dijo: ahora retrocedan con el pie derecho. Luego la señora García dijo: ahora retrocedan con el pie derecho. Pero porque estaba un poco nervioso y me concentraba demasiado, no la escuché bien. Pero porque estaba un poco nervioso y me concentraba demasiado, no la escuché bien. En lugar de retroceder, pensé que había dicho: giren alrededor con el pie derecho. En lugar de retroceder, pensé que había dicho: giren alrededor con el pie derecho. Así que di una vuelta completa. Así que di una vuelta completa. Todos los demás en la clase retrocedieron, pero yo fui el único que giró como una peonza. Todos los demás en la clase retrocedieron, pero yo fui el único que giró como una peonza. La señora García me miró con una expresión sorprendida y luego comenzó a reír. La señora García me miró con una expresión sorprendida y luego comenzó a reír. Dijo: Sam, ¿qué estás haciendo? Dijo: Sam, ¿qué estás haciendo? Me di cuenta de que había cometido un error
y sentí que mi cara se ponía roja. Me di cuenta de que había cometido un error y sentí que mi cara se ponía roja. Estaba un poco avergonzado porque pensé que todos se reirían de mí. Estaba un poco avergonzado porque pensé que todos se reirían de mí. Y sí se rieron, pero no de manera cruel. Y sí se rieron, pero no de manera cruel. Se reían porque mi error era gracioso. Se reían porque mi error era gracioso. Pero luego ocurrió algo sorprendente. Pero luego ocurrió algo sorprendente. La señora García sonrió y dijo: «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez sigamos el movimiento de Sam». La señora García sonrió y dijo: «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez sigamos el movimiento de Sam». Les dijo a todos que giraran en círculo, exactamente como yo lo había hecho. Les dijo a todos que giraran en círculo, exactamente como yo lo había hecho. La música volvió a sonar, y todos giramos juntos. La música volvió a sonar, y todos giramos juntos. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Todos reían y sonreían, incluyéndome a mí. Todos reían y sonreían, incluyéndome a mí. No podía creerlo. Mi error se había convertido en algo divertido para todos. No podía creerlo. Mi error se había convertido en algo divertido para todos. Después de eso, la señora García dijo: «Sam, acabas de crear un nuevo movimiento de baile». Después de eso, la señora García dijo: «Sam, acabas de crear un nuevo movimiento de baile». Lo llamó la vuelta de Sam. Lo llamó la vuelta de Sam. Lo practicamos varias veces y se convirtió en parte de nuestra rutina de baile. Lo practicamos varias veces y se convirtió en parte de nuestra rutina de baile. Me sentí orgulloso porque nunca pensé que podría crear un movimiento de baile. Me sentí orgulloso porque nunca pensé que podría crear un movimiento de baile.
Fue emocionante saber que algo que hice por accidente pudo alegrar a los demás. Fue emocionante saber que algo que hice por accidente pudo alegrar a los demás. A medida que avanzaba la clase, aprendí más pasos. A medida que avanzaba la clase, aprendí más pasos. La señora García nos enseñó cómo mover las caderas, cómo mantener las manos en la posición correcta y cómo escuchar la música. La señora García nos enseñó cómo mover las caderas, cómo mantener las manos en la posición correcta y cómo escuchar la música. Con cada nuevo paso mejoraba más y más. Con cada nuevo paso mejoraba más y más. Bailábamos al ritmo y me sentía más seguro con cada compás. Bailábamos al ritmo y me sentía más seguro con cada compás. Incluso comencé a recordar los nombres de los pasos. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás y, por supuesto, la vuelta de Sam. Incluso comencé a recordar los nombres de los pasos. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás y, por supuesto, la vuelta de Sam. Al final de la clase, la señora García nos reunió en círculo y dijo: «Buen trabajo, todos. Hoy todos lo hicieron genial». Al final de la clase, la señora García nos reunió en círculo y dijo: «Buen trabajo, todos. Hoy todos lo hicieron genial». Me miró y me dio un gran pulgar hacia arriba. Me miró y me dio un gran pulgar hacia arriba. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba también. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba también. Fue muy gratificante saber que había hecho algo especial, aunque fuera por accidente. Fue muy gratificante saber que había hecho algo especial, aunque fuera por accidente. Cuando salí del estudio de baile ese día, me sentí muy orgulloso de mí mismo. Cuando salí del estudio de baile ese día, me sentí muy orgulloso de mí mismo. Había aprendido algo nuevo, había hecho nuevos amigos e incluso había creado un movimiento de baile. Había aprendido algo nuevo, había hecho nuevos amigos
e incluso había creado un movimiento de baile. Bailar no era tan difícil como pensaba, y estaba emocionado de volver la próxima semana. Bailar no era tan difícil como pensaba, y estaba emocionado de volver la próxima semana. Ahora, cada vez que escucho música salsa, recuerdo la vuelta de Sam. Ahora, cada vez que escucho música salsa, recuerdo la vuelta de Sam. Siempre me hace sonreír. Siempre me hace sonreír. Aprendí ese día que a veces, incluso cuando cometes un error, algo bueno puede surgir de él. Aprendí ese día que a veces, incluso cuando cometes un error, algo bueno puede surgir de él. Y así es como me convertí en bailarín de salsa. Y así es como me convertí en bailarín de salsa. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por escuchar mi historia. Excellent. Answer these questions in the comments. Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.